Y vamos a pasar a la última conferencia, porque ya sé que están cansados. Nuestro agradecimiento porque han permanecido aquí a pesar de todo. Y les quiero presentar al doctor José Arturo Miranda Nava, que es uno de los impulsores de este proyecto de células madre y por lo tanto una autoridad. Él es vicepresidente de FIMBIR, la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa, y entre otras cosas lo que les puedo decir es que hay un diplomado de células madre al cual ustedes pueden inscribirse. Ya habrá oportunidad para que el doctor les dé la información. La plática del doctor versa sobre células madre y su aplicación en tratamiento de personas diabéticas. ¿Sí? Un aplauso para el doctor. Un motivo ahorita de grandes investigaciones a nivel mundial, nada más como excelentes que yo estudié en 1994, hacer implantes. De antemano podemos decir que soy un implantólogo, tengo 2 especialidades, tuve que hacer un posgrado en Inglaterra para conocer un poquito de todo esto. En 1994, cuando me tocó estar en Europa, los implantes en esa época, a nivel clínico, a nivel de pacientes, se hacían de bovinos, ¿verdad? Entonces, sobre todo, ustedes saben que esto es parte de lo que es medicina regenerativa. El manejo de las células madre no es más que un pedacito de la terapia de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa, obviamente, pues tiene su historia, no vamos a hacer mucho más en ello, pero en 1908, un doctor en Suiza, el doctor von Michels, realmente deja las bases sentadas para empezar a hacer terapia celular, que les digo desde entonces se hacía de bovinos, y hasta la fecha sigue habiendo productos de alimentos. En este caso, las peptonas, que en la actualidad se siguen manejando en procesos sobre todo estéticos, en conjunción, a veces con ácidos grasos, a veces con PRP, es una alternativa más en el armamento del paciente y del médico que se prepara en esta área. Entonces, la medicina regenerativa ha tenido un curso enorme, actualmente muy impulsado por la Academia Americana de Medicina y Envejecimiento de Estados Unidos. Se tiene un fellow, lo cual yo lo usé ahí en Estados Unidos también, para ir dando credibilidad a los estudios que hemos hecho. En la actualidad, la última especialidad, al igual que muchos de mis compañeros especialistas en estética y longevidad, que nos ha dado a venir la certeza académica de lo que estamos haciendo. Bien, obviamente se dicen muchas cosas, todavía habrá que investigar muchas otras, pero obviamente uno de los primeros padecimientos que me tocó conocer que se trataban con células, pues es la diabetes. La diabetes, que todos ustedes conocen, que es una enfermedad que realmente es un dolor de cabeza para todo el mundo, creado, seguramente ya vieron todas las causas, dentro de lo que crea el famoso síndrome metabólico, que obviamente los mexicanos aparte tenemos un gen, ¿verdad?, que nos predispone enormemente, y tenemos una historia nutricional, más bien alimentaria, más que nutricional, de nuestras familias, donde obviamente, pues solamente los tamales, los tacos, las tortas, forman parte importante de nuestra vida del mexicano en lo general. Vemos, obviamente, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, en la mañana pues no tenemos más que ver cómo todo el mundo pasa por su torta de tamal. Entonces, pues imagínense si tenemos el gen ya estructurado dentro de nuestro mismo ADN, dentro de nuestros mismos cromosomas, y creamos condiciones epigenéticas, o sea, lo que rodea a esos genes para que manifiesten, pues vamos a crear evidentemente la situación y la facilidad para que seamos diabéticos. Pero aún así, ya siendo diabéticos, esto, como dice la diapositiva, en lugar, imagínense los millones que le cuesta a nuestro país tratar la diabetes y sus complicaciones. Creo que sería más fácil que se invirtiera en programas de prevención. Como somos una cultura donde vamos al doctor hasta que nos enfermamos, pues solamente el costo de estos tratamientos es muy alto.
sería, yo creo que mucho más productivo que hiciéramos una cultura de la nutrición desde bebés. Ya habló el doctor, ¿verdad?, de los efectos tóxicos de la leche de vaca. No somos, todos ustedes lo saben, no somos deseos. Y entonces, la proteína, ¿verdad?, sobre todo la caseína, ¿verdad?, que es uno de los elementos que contiene la leche, se convierte en un tóxico desde bebés. Porque les enseñamos, ya por costumbre ya no se les da pecho a los niños, y entonces ahora hay que dar leches maternizadas. Entonces, nada extraño que tengan problemas de estreñimiento los niños, ¿verdad?, que tengan problemas de rinitis, problemas de oftalmitis, problemas de bronquitis, problemas de asma bronquial, etcétera, etcétera. Entonces, esto aparte de una práctica es que tomamos conciencia todos como médicos de hacer, de documentarlos y enseñarles a nuestros pacientes cómo deben nutrirse. Sobre todo para prevenir, porque potencialmente todos los mexicanos somos diabéticos. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a manifestar? Todos ustedes lo saben, en situaciones de un estrés que sea a veces fuerte y que haga que nuestro organismo, ¿verdad?, manifieste lo que ya de alguna forma ya tenemos alterado desde el nivel genético. Las cifras, no tiene mucho caso que hagamos énfasis en ellos, seguramente todos ustedes lo saben. Esto es para enmarcar nuestro cuerpo de policía, ¿verdad? Entonces, pues imagínense cómo está. Realmente es algo que debe preocuparnos como nuestro país. Hemos confiado en una industria alimentaria de nuestro país, el vecino que es Estados Unidos, y bueno, pues vemos toda esta famosa fast food, todo este tipo de químicos que son altamente adictivos. Entonces tampoco nos debe sorprender que tengamos adictos a la marihuana y a la cocaína y a la morfina, porque nosotros participamos fuertemente en esto de la familia al darles desde chiquitos, ¿verdad?, Coca-Cola o refrescos o algo, o vámonos para que no llore el niño, a que le demos una hamburguesa, etcétera, etcétera. Es realmente impresionante cómo desde bebés ya se les da refrescos, sobre todo el cola, que son altamente adictivos. Entonces, eso pasa en nuestro medio. Cuando nosotros a veces le decimos a nuestro paciente cómo debe nutrirse, nos preguntan, ¿y qué le vamos a dar entonces, doctor? ¿Verdad? ¿Ahora qué le vamos a dar? Porque les dan golosinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son las golosinas? No son más que frituras, son productos que además traen sustancias que prenden al niño, ¿verdad? Un niño que le dan una golosina, después nos hace unos berrinches enormes, ¿verdad? Y nosotros, como papás, para calmarle esto, pues denle una golosina, cómprenle la paletita, denle la paletita de chocolate, ¿verdad? En fin, todo esto que ustedes ya saben, nada más hago hincapié en ellos, porque es muy importante que nosotros como médicos hagamos realmente una conciencia, la mejor conciencia que podemos hacer en nosotros mismos, saber nutrirnos. Nosotros mismos seguir un programa de nutrición donde nos permitamos ser ejemplo, practicando el ejercicio, teniendo una actitud mental adecuada. Eso es importantísimo, ¿no? Todos sabemos que también la actitud mental, el estado de salud mental que guardemos va a ser importantísimo en nuestro estado de salud corporal. Entonces, una ciudad muy estresada, esta de México, allá en Cuernavaca todavía tenemos un gran estrés por la inseguridad que vivimos, como todo México, y esto obviamente, si ya tenemos este potencial, se va a manifestar en la enfermedad. Bien, vamos a seguir un poquito. Son cifras que todos ustedes ya saben, y no es necesario que insistamos en ellos, pero ya nada más es para darle forma a nuestra plática. Lo que hablaba de la mitocondria, ¿verdad?, en condiciones normales de producir energía, que son moléculas de adenosín y fosfato. En la mitocondria del neolítico, obviamente no recibe las señales ni las enzimas que permitan que se metabolicen en forma adecuada los carbohidratos, y se va quedando en el espacio extracelular, ¿verdad?, una máquina. Yo siempre les digo a los pacientes que pongan un poquito de un montoncito de azúcar, que le pongan una gotita de agua, y esa pasta que se hace lo mismo que pasa en el espacio extracelular. Entonces, no solamente hay que tratar o eficientar la acción de la insulina, que ya sabemos que actúan receptores específicos para hacer su función de permeabilidad de la membrana, sino tenemos que dar elementos que nutran el espacio extracelular, y para eso son los minerales. Nosotros en la medicina regenerativa, que es una medicina funcional, no tóxica y sin efectos secundarios, donde prácticamente no manejamos medicamentos, nos dedicamos
¿verdad? Aquí tenemos una serie de excelentes profesores, como ya hemos oído, el doctor Marcos Artol, el doctor Jorge Tagle, Israel, Francisco, todos que en su área son excelentes. ¿Y cuál es la prioridad que le damos nosotros a todo el manejo de estos pacientes? Un proceso de desintoxicación. Si queremos hacer un implante de células y que sea exitoso, porque muchas veces hacemos implantes y decimos que no sirven para nada. No, lo que pasa es que no seguimos un protocolo adecuado con el paciente. Lo primero que tenemos que hacer es desintoxicar, después tenemos que nutrir y después tenemos que revitalizar antes de programar al paciente a un trasplante de células. Bien, las complicaciones que todos ustedes conocen es muy lastimoso y muy impactante, pacientes que tienen que amputar, pacientes que se quedan ciegos, y algo que vemos con cada vez más frecuencia y realmente nos impacta enormemente es el paciente con insuficiencia renal. Un paciente diabético, maquilado, que ha sufrido metabólico y se va complicando con hipertensión arterial y que vamos creando mecanismos de lesión a nivel del riñón. Es increíble cómo cada vez tenemos pacientes más jóvenes, yo tengo pacientes de 22 años, que ya hicieron insuficiencia renal. Entonces, esto tenemos que hacer una conciencia fuerte, porque como que en el momento como ya todo es algo muy común, que tenemos ese potencial de ser diabéticos, o sea, mucho diabético ya no nos sorprende. Entonces el diabético, ¿verdad?, hace un jueguito de que hoy me echo un refresquito, me echo dos traguitos, y mañana, ¿verdad?, le bajo tantito a esto, y esto no para. Esos fenómenos que ya seguramente se nos hablaron, mecanismos de fisiopatología donde se produce una inflamación alrededor de la célula, ese estrés oxidativo que va dañándola, pues son factores importantísimos en que se nos puedan producir este tipo de complicaciones. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos, ¿verdad?, en que no se pueda suceder esto. Allá en Cuernavaca, ¿verdad?, acaba de venir un amigo, un conocido, de unos 45 años de edad, ¿verdad?, bonito, cachetoncito, rosadito, ¿verdad?, porque antes teníamos esa idea, ¿verdad?, todos nuestros hombres de edad, y seguramente les tocó a todos, ¿verdad?, que tenían que vernos bonitos y rosaditos, ¿verdad?, para que entonces nos daban, en una sentadita normal, nos daban sopa de aguada, sopa de arroz, guisado, frijoles, postre, y bueno, para que les cuente. Entonces es una carga metabólica muy fuerte del proceso hacia el hígado que va creando condiciones para que se mantenga el cerebro. Entonces nada sorprendente que cada vez muera gente más joven por infartos. Y que obviamente todo esto va ligado una cuestión a otra en relación a nutrición, hidratación, calidad de emociones, ¿verdad?, y manejo del deporte. Esto hay que llevarlo. El objetivo entonces es formalizar una terapia multidisciplinaria que garantice la atención efectiva de los pacientes diabéticos y poder detener sus complicaciones. Obviamente, en medicina recreativa, en este diplomado que estamos dando, quien está dentro de ello puede ver todos esos procesos a través de la homotoxicología, a través del manejo de enzimas, a través del manejo de los eicosanoides, a través del manejo de los aminoácidos, para que se pueda reestructurar esa membrana celular. El doctor Francisco hablaba de los excelentes resultados sorprendentes en pacientes incluso con insuficiencia renal. Y lo que se hizo básicamente fue desintoxicar esa célula, nutrirla y revitalizarla. Bien. El diagnóstico del paciente, bueno, desde que llega a nuestra consulta, a nuestra clínica, se hace un diagnóstico. El doctor Francisco, al igual que nosotros, manejamos sistemas de diagnóstico biocuántico que nos permite conocer la actividad eléctrica de la célula y los campos magnéticos que generan esas células. Y sobre eso hacemos un diagnóstico de esa salud eléctrica de la célula, hacemos un programa personal a cada paciente. Aunque tengamos 3 pacientes diabéticos, incluso aunque sean familiares, probablemente sus necesidades nutricionales sean diferentes. Entonces tenemos que saber qué le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces, no estamos peleados, obviamente, yo soy egresado aquí de la UNAM, soy médico cirujano, no estamos peleados tampoco con la alopatía, aprovechamos lo que nos funciona de ello, ¿verdad?, que sobre todo son todos los análisis, los estudios, ¿verdad?, para hacer diagnósticos. En todos los análisis clínicos no vamos a hacer mucho énfasis, tiene su valor. El análisis bucodental
Aquí viene la importancia de las amalgamas, ¿verdad? Para los que tienen amalgamas hay que hacerles tratamiento, hay que quitar ese material que de alguna forma es tóxico para ello. Si ya se tiene ahí una terapia, ¿verdad? Que se llama terapia neural, para que podamos desbloquear, ¿verdad?, esos puntos de interferencia que se crean en los dientes. Y como tienen el mismo origen embrionario que los demás tejidos, evidentemente si tenemos una pieza dañada, sea central, caninos, molares, se va a repercutir en la función interna a nivel visceral. Esa es la importancia de los dientes y es importante que puedan ustedes conocer su correlación con ella. Obviamente, nada distante que se relacione diabetes con cardiopatías, hay que hacer a veces estudios de imagen, lo que es resonancia magnética, potencial cerebro caso, cuando se tienen procesos neurológicos afectados, hay que hacer depuración de creatinina, ¿verdad?, para conocer la funcionalidad de ese riñón. Saber, normalmente la neuropatía es una de las complicaciones que todos conocemos en el estado evolutivo. ¿Qué sucede en la diabetes? ¿Verdad? Que hay que reestructurar todas esas bandas de mielina, ¿verdad?, para que se puedan controlar ese dolor. La evaluación oftalmológica, importantísimo. Ya después que lo tenemos, pues ya hacemos un programa donde, como les insisto fuertemente, hay que desintoxicar, hay una terapia, ¿verdad?, que es un elemento fuertemente para todos los médicos, conocerlos, adentrarnos, saber de qué se trata, y si hacemos una terapia con el paciente, eso es lo que hacemos. Tenemos que ver en forma integral al paciente, no solamente el signo y la manifestación física, ¿verdad? No solamente que si trae una hiperglicemia o que si trae una hipertensión, etc. Tenemos que incidir fuertemente en las emociones. La correlación del manejo inadecuado de emociones, como es la depresión, la angustia, el shock, el estrés, el insomnio, todo ese tipo de alteraciones emocionales repercuten enormemente en la salud corporal. Y el diabético específicamente tiene una correlación sumamente importante. Entonces tenemos que adentrarnos en la parte emocional. Si no nos sentimos en la capacidad de ello, vamos a pedir ayuda a la gente que tiene esta experiencia, que el doctor, a través de sus aparatos, ¿verdad?, haya hablado de la experiencia que tiene él, incluso manejando alteraciones emocionales, que de otra manera van a estar condenados a darles medicamentos tóxicos de por vida, ¿verdad?, que muchas veces son altamente adictivos. Bien, el trasplante autólogo de células madre mesenquimales es un elemento más de tratamiento al paciente, pero antes de hacer un trasplante tenemos que preparar al paciente de forma importante. Bien, ¿qué son las células madre? Son células primitivas que pueden renovarse ellas mismas y que se pueden diferenciar en células con funciones específicas. Todos saben que de acuerdo a su potencialidad las células se conocen como totipotenciales cuando se sucede a nivel embrionario, sobre todo en esta etapa que pasa de mórula a blástula, ¿sí? Entonces, apenas etapas muy tempranas de embarazo es cuando aparecen estas células que nos van a dar la capacidad, por eso se llaman totipotenciales, porque pueden generar y diferenciarse hacia cualquiera de los más de 200 tipos celulares que tenemos. A partir de blástulas, las células prácticamente se consideran totipotenciales. Y en el momento del nacimiento, para todas estas se conocen células embrionarias, en el momento del nacimiento vamos a tener desde el punto de vista de clasificación células madre adultas. Bien. Las células madre autólogas, o sea, son las que parten de uno mismo, son células diferenciadas que residen prácticamente en todos los tejidos. Hay algunas hipótesis, como la de Kaplan, que dice que son células que están fuertemente adheridas o adheridas al vaso sanguíneo, sobre todo al capilar, ¿no? Esa es la teoría de Kaplan. Entonces, que se llaman pericitos, o sea, células que están alrededor, ¿verdad?, del espacio perivascular. Tienen la capacidad de renovarse ellas mismas, de diferenciarse dentro de los tejidos donde viven. Esta diapositiva es para que podamos ver las dos líneas de diferenciación, son células del área hematopoyética, células que van diferenciándose hacia glóbulos rojos, hacia plaquetas o hacia glóbulos blancos. Entonces, esto es en el área hematopoyética, que son células que fuertemente, las células tanto mesenquimales como hematopoyéticas de la médula ósea existen ahí. Las células mesenquimales, ¿verdad?, de estos tejidos viven en el tejido graso, se pueden obtener del cordón umbilical, se pueden obtener de la sangre del cordón umbilical, las hematopoyéticas, se pueden obtener de los dientes, ¿verdad?, y sobre todo periodos de dentición,
En el sangrado menstrual, en el folículo piloso, también vamos a encontrar células en el hígado, vamos a encontrar células madre prácticamente en todos los órganos. Pero vamos a obtener, ¿de dónde vamos a obtener células? Vamos a tomar en cuenta quién es nuestro paciente, qué edad tiene. Si es un niño, ¿verdad? Pues si es recién nacido, pues evidentemente el cordón umbilical. Si es un niño que no se le tomó el cordón umbilical, pero está en proceso de dentición, cuando cambian los dientes, ya hay bancos de células aquí en México, está en el León, ¿verdad? Donde se pueden guardar esas células, ¿verdad? Para posteriormente en laboratorio hacer los procesos de diferenciación, expansión y obtención, como seguramente ya se los explicó el químico. Y en el área mesenquimal es la célula ahora que se va a ir diferenciando en líneas básicas de hueso, de cartílago, de músculo, de médula ósea o de tendón. La capacidad que tienen, hay obviamente diferencias en expresiones fenotípicas entre una célula y otra. Las células que provienen de células sanguíneas de la médula ósea se conocen como CD35, fasciales CD44. Las células mesenquimales, ¿verdad?, expresan antígenos que se conocen como CD73, CD90 y CD105. Y hay mucho más que están en proceso de investigación, pero que seguramente se van identificando. Las células madre mesenquimales, por definición, son células con una gran adherencia ampliamente adherentes, con morfología fibroblastoide, ¿verdad?, y que pueden y tienen la capacidad, ¿verdad?, de esto, la definición de la International Society of Cellular Therapy, de poderse diferenciar en este tipo de células que son las básicas. La capacidad de una célula convertirse, ¿verdad?, en estas células se conoce como plasticidad. Esas son las características que tienen estas células. Esto ya lo tomamos, ya lo mencionamos, de dónde vienen estas células, y en la respuesta cuando hay una lesión se dice que son células que están quietecitas, ¿verdad? Con esa capacidad tenemos una gran cantidad de células y se van a manifestar, se van a liberar y van a hacer su acción cuando tenemos una lesión. Y estas son las características, ¿verdad?, que muestran estas células, ¿verdad?, que son angiogénicas, producidas, como seguramente ya lo mencionaron, tienen un efecto inmunomodulador. Y esta diapositiva es para mostrar cómo cuando nacimos tenemos una célula madre por cada 10.000 células, y esto es nuestra etapa de crecimiento a los 10 años, a los 30, a los 50 y a los 80 ya tenemos una por cada 2 millones de células. Entonces aquí es bien importante que antes de que hagamos una terapia celular, antes de que tomemos una muestra, sea de tejido graso, sea de médula ósea, sea de cualquier tejido, tenemos primero que nutrir esta célula, específicamente dar elementos que nos permitan aumentar su número, o sea, que puedan aumentar sus divisiones. Hay varios productos de algas en el mercado, la Federación tiene uno que es una combinación de 3 algas y que se ha visto ya en grandes estudios de investigación cómo incrementa el número de estas células.